Bueno, muy buenos días para todos. Soy Yuri Marente, soy profesional del Viceministerio de Minas, del Ministerio de Minas y Energía y trabajo de la mano con el equipo de la Dirección de Formalización Minera en temas de inclusión financiera. Es para mí un gusto poder estar aquí hoy con ustedes y compartir las experiencias de lecciones aprendidas, los avances que tenemos en materia de trazabilidad, pero también los desafíos a los que nos seguimos enfrentando en esta materia. Bueno, entonces para dar un contexto general, el día de ayer hablábamos un poco de qué es la trazabilidad de minerales y la charla empezaba contando un poco que la trazabilidad de minerales en su concepto se entiende como hacer un seguimiento desde la extracción del oro hasta el consumidor final, lo cual involucraba hacer seguimiento en fases como el beneficio, el transporte y la comercialización. Pero más allá de entender esa trazabilidad como ese seguimiento técnico, como ese rastreo, la trazabilidad es muy importante para el futuro del oro colombiano. Primero, porque nos indica cuáles son esas condiciones económicas, sociales y financieras que dan lugar a la comercialización de los minerales, cómo se están formando esos encadenamientos productivos. Entonces, la trazabilidad ya involucra cómo se están generando esos lazos de confianza entre todos los actores que hacen parte de la cadena, cómo se están conectando los compradores, vendedores y los mercados responsables. Entonces, hablar de trazabilidad es muy importante en este contexto de nuestro sector. Ahora bien, quiero contarles antes de pasar a los avances que tenemos, que son los que tenemos acá presentados, un poco de qué nos llevó a, desde el Ministerio de Minas y Energía, empezar a trabajar en este tema de trazabilidad de minerales. Entonces, empezamos a hacer ejercicios de análisis de la información existente en el sector. Incluso ayer mostrábamos unos datos de si pudiera uno entrar al sistema de información minero colombiano que administra la UDME, está en el 5. Si tenemos datos referentes a los volúmenes que están asociados a pago de regalías que fueron explotados en oro, teníamos para 2024 57 toneladas aproximadamente registradas como con pago de regalías. Y ahora sí intentábamos hacer como la trazabilidad para comparar cuánto de eso que pagó regalías está siendo exportado y está siendo registrado a partir de la información de la DIAN y reportado por el DANE. Teníamos aproximadamente 70 toneladas. Eso hablaba de una diferencia ya de 13 toneladas en un año. Pues ha suscitado muchas especulaciones alrededor de qué está pasando con la comercialización del oro, y básicamente desde el ministerio empezamos a hacer el ejercicio de identificar qué está sucediendo. Entonces, en términos técnicos, lo primero que identificamos es que pues las unidades de medida no están estandarizadas, entonces pues son cifras que no son comparables. De allí que la información que reporta la Agencia Nacional de Minería y por el que pagan regalías es sobre el gramo fino, que realmente tiene una variable de calidad o pureza del oro que está involucrada, mientras que en el ejercicio que hace de inspección a las exportaciones, la DIAN está registrando la información, ya el peso del lingote, que no necesariamente puede tener solo oro, sino que sabemos que tiene otras aleaciones y que está en kilogramos netos. Entonces son datos que no son comparables. Entonces de allí la necesidad de empezar a integrar los sistemas de información del sector para tomar decisiones informadas, para construir política pública alrededor de esto. De allí también hemos pues trabajado en el territorio identificando cuáles son esas necesidades. Entonces teníamos reportes de la necesidad de poder verificar la identidad de los mineros de subsistencia, porque si analizábamos la información de las bases de datos que se tienen en la Agencia Nacional de Minería y registradas en Génesis, encontrábamos que podían haber mineros de subsistencia pues fallecidos, o mineros de subsistencia que estaban incursos en procesos de privación de la libertad. Entonces, la necesidad de validar la identidad de nuestros actores mineros. Hablábamos también con las autoridades y es la necesidad no solo de trabajar con la Agencia Nacional de Minería como autoridad minera y que se encarga de los procesos de fiscalización y de todo el tema de titulación, sino empezar a involucrar otros actores de la cadena. Y en ese ejercicio encontramos una disposición de parte de la DIAN. Trabajamos especialmente desde el 2022 con la seccional de aduanas de Medellín,
donde si analizamos las cifras, alrededor del 90-92% de las exportaciones de oro que salen del país están saliendo por esa aduana y ellos nos decían, no tenemos suficientes herramientas para validar la trazabilidad del oro, no tenemos cómo validar que se están cumpliendo los topes de minería de subsistencia, que hoy en día sabemos que son 35 gramos mensuales, 420 gramos al año. No tenemos cómo validar la información que hoy en día se encuentra en el registro único tributario porque hay ausencia de información. No tenemos cómo rastrear las transacciones y entonces ayer hablábamos un poco que la trazabilidad se enfrenta a grandes desafíos, empezando por las condiciones que dan lugar a la cadena del oro. Entonces, la cadena del oro es compleja. Yo traje aquí pues unos datos de cómo se representa. Entonces, la cadena, estamos hablando de que la Agencia Nacional de Minería habla que en la cadena de minerales del oro se presentan 300.000 transacciones mensuales de compra y venta de minerales. Tenemos actualmente 4.000 comercializadores inscritos en RUCON. Entonces es muy difícil seguir la identidad de cada uno de estos actores. Y ahora si hablamos en términos de cómo se configura la explotación de oro, entonces sabemos que de esas 57 toneladas que reportaba la Agencia Nacional de Minería que paga regalías, aproximadamente el 49-50% está generada desde la minería de subsistencia. Y si hablamos de cuántos mineros de subsistencia tenemos registrados en el país, entonces el último dato que teníamos, agosto del 2025, estábamos hablando de 88.418 mineros de subsistencia. Entonces, como lo ven, el reto de trazabilidad implica abordar y reconocer cada uno de estos actores, entender cómo se están configurando esas condiciones económicas y físicas, pero también es muy importante cómo se está generando en el territorio estas situaciones. Entonces tenemos unas condiciones estructurales que superar, entre ellas pues las condiciones de seguridad, que sabemos que por la presencia de grupos armados se presentan dificultades. Tenemos también la atomización de los productores, algunas zonas que no tienen cobertura financiera, entonces es muy difícil que esos recursos de las operaciones o de las transacciones se canalicen por este sistema, además de la confluencia de las zonas altamente productoras con zonas con presencia de otras economías ilícitas, como cultivos de coca. Y si hablamos ahora también de las condiciones del mineral, que por su maleabilidad también puede ser mezclado con oro tipo A o tipo B, oro legal y oro que no cumple con esos requisitos. El alto uso de efectivo pues hace que sea el subsector de explotación de oro pues con altos riesgos asociados al lavado de activos. Eso nos ha llevado a perder la confianza, que es un poco lo que hablábamos ayer, y uno de los derroteros que tiene la estrategia de inclusión financiera del ministerio, y es cómo generamos confianza entre los actores, cómo generamos capacidades para hacer perfilamiento de riesgos y para ir cerrándole la puerta a la ilegalidad. Entonces, de allí empezamos a trabajar como en configurar esas reglas de juego que darían lugar a cómo se estaría comportando el mercado. Entonces, de allí tenemos unos avances normativos que algunos expositores han mencionado hoy, que tiene que ver con la Ley 2250 del 2022. Y esta ley es muy importante porque allí se configuran unas disposiciones en temas de comercialización, de financiamiento, de formalización, que es muy importante en este tema de trazabilidad, y también una normativa especial en materia ambiental en el marco de que se está impulsando la minería responsable. Entonces, en esta ley 2250 hay unos controles muy importantes. Entonces, estábamos viendo que no había suficientes herramientas para saber si efectivamente los volúmenes explotados que se estaban reportando correspondían a la realidad. Entonces, de allí que se establece la obligación para la Agencia Nacional de Minería de definir esos volúmenes de producción, de hacer controles a la producción, y posteriormente seguramente vamos a trabajar en establecer como esas multas en casos de que haya un exceso de producción. La importancia de que todos los actores hagan parte del registro único de comercializadores de minerales, y allí también se establece que aquellas plantas de beneficio que no estuvieran asociadas a un título minero también hicieran parte de este registro porque nos permite fortalecer el control.
En su momento, Banco de la República sabíamos que tiene unos puntos para adquirir oro de minería de subsistencia, pero lo que dijimos es muy importante que el Banco de la República también pueda adquirir oro de otros explotadores mineros autorizados que cumplan con esos requisitos, entonces que sea oro en presentación libre, que no tenga ningún proceso químico, pero nos ayuda a dar transparencia al mercado. Establecimos también la necesidad de definir algunos requisitos específicos para comercialización de minerales estratégicos, de allí que se establece que el ministerio tiene que definir unas metodologías para tener requisitos para la compra, venta, para la intermediación de los metales preciosos. Estamos hablando entonces de oro, plata, platino, también de tantalio, estaño, tungsteno, que tienen pues unas connotaciones muy especiales, y empezamos también a definir cuáles van a ser las obligaciones de los comercializadores y las plantas de beneficio. Entonces, cómo se debe reportar la información a las entidades, cómo entre las entidades intercambian información para hacer ese análisis de qué está sucediendo en el mercado, y finalmente también se incorpora allí dentro de esta ley 2250 y que le va a aportar mucho a la trazabilidad es esos lineamientos de economía circular que está próximo a sancionarse la reglamentación correspondiente. Entonces nos ayuda a ir organizando el mercado para atender pues este reto tan especial que tenemos. En temas normativos, entonces también tenemos unos avances importantes, que es el decreto 2234 del 2023, que realmente logramos ajustar a partir de un trabajo que hicimos con la DIAN seccional de aduanas Medellín. Trabajamos con nuestras adscritas, participó Servicio Geológico Colombiano, la UTME, pero también estuvieron otras entidades involucradas que tienen competencia como la UIAF, que seguramente no es muy conocida, pero es la Unidad de Información y Análisis Financiero, y esta unidad de inteligencia adscrita al Ministerio de Hacienda tiene un papel muy relevante porque es la encargada en el país de luchar contra el tema de lavado de activos. Y como les decía, nuestro sector es muy propenso, en el caso del oro, a poder tener vinculación, a tener riesgos de lavado de activos. Entonces, tener información para la UIAF para que identifiquen esas tipologías de cómo se está dando efectivamente el lavado de activos, de cómo se están instrumentalizando los mineros de subsistencia, de cómo podemos desde lo normativo y lo procedimental blindar al sector, es muy importante. Entonces también venimos trabajando con esta entidad. Ella accede a la información del sector y hace todos sus análisis. De allí que entonces en este decreto 2234 se crea el sistema de registro de transacciones en línea, que seguramente lo han escuchado mucho de ustedes, y es la plataforma de trazabilidad de minerales que tiene la Agencia Nacional de Minería, hoy en día reglamentada a través de la resolución 759 del 2024. Tenemos también el control a la producción, que es una plataforma tecnológica que está ya implementando la Agencia Nacional de Minería, que ya se están haciendo reportes que tiene información de los volúmenes explotados, pero también de cómo está esa infraestructura física para definitivamente validar que esos volúmenes respondan a la capacidad instalada. Entonces, esta es la resolución 371 del 2024 para los que les interese consultarla. En este decreto 2234 del 2023, entonces establecimos que hoy y bueno, ya a partir de enero del 2026 se van a empezar a hacer registros en línea de cada una de las transacciones de compra y venta de minerales. Ya ahorita voy a contarles un poco de qué esperamos en eso, qué tiene proyectado la Agencia Nacional de Minería, que es nuestra adscrita y es la ejecutora de este tema. Y dejamos la necesidad de que se garantice que esta plataforma va a interoperar con otros sistemas de información públicos. Entonces, lo primero es que la información de la Agencia Nacional de Minería esté centralizada en un solo sistema, que esté estandarizada y que pueda interoperar, y eso es que realmente pueda hacerse un seguimiento. Entonces, toda la información de la agencia que sabemos que está en Ana Minería, que está en Génesis, que tienen en Rucón, que hagan parte de esa plataforma y que a futuro también se integre con otras entidades como Registraduría Nacional para el tema de validación de identidad, con el tema ambiental, con el sector financiero, precisamente, que es lo que también estamos buscando, y también cómo se establezcan esos mecanismos de intercambio de información con la DIAN. Entonces, la DIAN nos mencionaba la necesidad de ellos corroborar la información de la identidad y del punto de explotación que se está reportando. Nosotros veíamos con la DIAN la necesidad de
trabajar en fortalecer el conocimiento de las comunidades frente a el registro único tributario, porque encontraban ellos muchas inconsistencias. En Bajo Cauca para el 2023 tenían 133.611 registros únicos tributarios con minería de subsistencia. Sin embargo, hoy en día tenemos la actividad clasificada bajo un mismo código, que es la 0722, entonces estamos buscando la forma de que se pueda crear como un desdoblamiento de la categoría al interior de la DIAN para poder tener registros, para identificar efectivamente nuestros mineros de subsistencia y para focalizar políticas alrededor de ello. Entonces, esto es parte de ese ejercicio de reconocer a nuestros actores, quiénes están, cuántos son, dónde están. Entonces, se ha escuchado mucho en los territorios de suspensión del RUT por ausencia de información. Entonces, cuando hacíamos talleres con los mineros de subsistencia, nos decían pues que no tienen la clave. Hoy en día el RUT se hace a través de autogestión, entonces puede ser a través de un tercero que hizo la inscripción del RUT. Hay algunos lugares en sus territorios donde les crean el correo y les crean el RUT. Casos donde encontrábamos en la DIAN que tenían 3.000 registros de RUT, el mismo número de teléfono, el mismo correo electrónico. Entonces eso hablaba mucho de empezar a hacer pedagogía con los mineros de subsistencia y es lo que hemos venido trabajando en alianza con la DIAN. Otra situación que seguramente han escuchado y tiene que ver con que en el caso de minería de subsistencia se han reportado volúmenes que exceden los topes o que alcanzan el tope y hoy en día son sujetos de declaración de renta. Entonces, incluso sin conocer de que se le estaban reportando esas ventas de los minerales. Entonces, para ello, ¿qué hemos hecho? Y es la posibilidad de que hoy en día los mineros de subsistencia o cualquier persona valide en la página del Registro Único de Comercializadores de Minerales de la Agencia Nacional de Minería con su número de cédula si está registrado como minero de subsistencia. Y también la Agencia Nacional de Minería diariamente publica cuáles son esos volúmenes acumulados de reporte de explotación en minería de subsistencia para que cada uno pueda hacer esa validación. Y estamos trabajando con la DIAN en establecer algunas estrategias para poner al día esas obligaciones tributarias que tienen nuestros agentes mineros, pero también para aportar información que contribuya a esas investigaciones de quién está detrás, pues, de todo lo que está sucediendo. Entonces, de allí ya les hablé un poco de estas herramientas tecnológicas. Tenemos control a la producción, que ya está en implementación, plataforma de trazabilidad de minerales y esta otra iniciativa es la huella digital de minerales y es un convenio, un proyecto que se empezó a gestar desde el 2018. En el que participó Ministerio de Minas y Energía, Servicio Geológico Colombiano, pero también donde la Universidad Nacional tuvo un papel muy protagónico desde el Grupo de Geología de la sede de Bogotá. Este proyecto Huella Digital de Minerales nos va a permitir a mediano plazo tener una herramienta de trazabilidad. Mucho se ha cuestionado el tema de saber si o se dice que el oro que se explota en Chocó está siendo legalizado en Antioquia y paga regalías en Antioquia y que no tenemos cómo saber si efectivamente es de Chocó. Precisamente eso es lo que pretende el proyecto Huella Digital de Minerales. A partir del análisis de esas características geológicas que dieron lugar a la formación del mineral y el análisis de cómo se va formando esa huella única de cada mineral a partir del análisis del proceso desde la molienda, desde todos los procesos, desde ya la fundición, saber a futuro si ese oro responde al punto de procedencia donde fue reportado, que es en lo que hemos venido trabajando y la idea es que esto se integre con este sistema de trazabilidad de minerales. Ahora bien, en términos de herramientas pedagógicas, entonces, como les decía, la trazabilidad de minerales tiene mucho que ver también con la debida diligencia. Entonces, ¿cómo garantizamos que se está haciendo procedimientos de conocimiento del cliente, de validación de riesgos económicos, sociales, ambientales? Y de allí entonces hemos trabajado con Cooperación Suiza y este es uno de los componentes que tenemos en el marco de la estrategia de inclusión financiera que ayer mi compañero les contaba como cuáles son esos retos y es cómo aseguramos que
no haya más desconocimiento de nuestro sector. Entonces, para eso, nosotros con Cooperación Suiza elaboramos unas guías. Hoy en día tenemos la versión 2.0, la primera fue en 2021, que está a disposición ya en la página de Cooperación Suiza próximamente en el micrositio del ministerio, y es la guía que está dirigida para entidades financieras que se llama Conociendo al Cliente Minero. Pero más que entidades financieras, creo que todo el sector debe conocerla, todos los que hacemos parte, todos los actores, la academia. Entonces, estas guías que tienen 16 cartillas cada una con los requisitos, documentación que se requiere para cada una de las figuras que autorizan el desarrollo de la actividad minera en el país. Entonces, tenemos cartilla de minería de subsistencia, de subcontratos de formalización, de áreas de reserva especial, y nuestro objetivo es que las entidades financieras pudieran conocer a su cliente minero, supieran qué información pedirle, qué documentos es pedirle, quién pide el documento, qué debería validar, pero nos hemos encontrado en estos talleres que las propias unidades productivas no conocen cuáles son los documentos que acreditan su actividad legal. Entonces es muy importante trabajar en estas herramientas. También tenemos ya una guía que establece un procedimiento de debida diligencia en pequeñas organizaciones de minería de oro de pequeña y mediana escala, también con Cooperación Suiza, que establece como cuáles son esos procedimientos que debería tener para conocer quiénes hacen parte de la unidad productiva, quiénes son sus proveedores, cómo se está dando la comercialización, ante quién debe acudir. Entonces tiene todo ese marco normativo técnico y legal, y hemos hecho algunos talleres multiactor porque, como les decía, la trazabilidad debe regirse en el marco de un principio de corresponsabilidad, y entonces tiene participación las unidades productivas mineras, sector público, como institucionalidad, los cooperantes, la academia. Entonces, de allí tuvimos unos talleres para revisar cuáles son como esas principales dificultades que tienen los mineros para adoptar la debida diligencia, para gestionar esos riesgos. Entonces, de allí estamos viendo la forma de llevar esto más allá para que realmente pueda estar en una app, que ahorita les voy a contar un poquito de eso, de qué se viene. Y finalmente, en términos de capacidades institucionales, como les decía, la cantidad de mineros de subsistencia que están a lo largo del territorio nacional. Trabajamos un estudio desde las instituciones con participación de nuestras entidades adscritas, lo terminamos recientemente en el primer semestre del año, donde participó la Agencia Nacional de Minería, el Servicio Geológico Colombiano, la UTME, las entidades que tienen competencia en seguimiento y control de la comercialización, participó la UIAF y la DIAN, para hacer un ejercicio de poder identificar cuáles son esos riesgos que tenemos en la comercialización, porque, como decíamos, pues la comercialización presenta serias dificultades. No quiere decir que las otras fases del ciclo minero no las tengan, pero hemos identificado unas brechas que requieren especial atención y están en la comercialización. De allí que empezamos a partir de un estudio piloto en Bajo Cauca, entonces en los 6 municipios de la subregión, y con apoyo de la Gobernación de Antioquia y esas alcaldías, a identificar cuáles son los principales riesgos que se tienen asociados al lavado de activos. De allí construimos unos mapas. Esos mapas se llaman los mapa de riesgos inherente, entonces que califica la probabilidad de ocurrencia y cuál puede ser el impacto si ocurre, para identificar cuáles son esos riesgos que necesitan mayor atención. Luego revisamos desde las competencias de cada una de estas instituciones cuáles deben ser las medidas que se están aplicando, para ver luego de esos riesgos inherentes cómo se mitigan y se convierten en unos riesgos residuales, que son los que nos van a dar la realidad de los riesgos en el sector. Entonces, de allí salió un conjunto de recomendaciones que van de tipo técnico, legal, procedimental, y también pues para el tema pedagógico, para trabajar con las comunidades, que vamos a estar implementando el año entrante. Este año estamos ya definiendo la ruta, los recursos que se requieren, pero precisamente lo que queremos es generar capacidades también en las instituciones, y acá en las exposiciones han hablado de la importancia de la articulación entre todos los actores. Entonces, es en lo que venimos trabajando. Eh, Perdón. ¿A dónde queremos llegar? Ya después de todos los retos que hemos logrado superar, eh,
Tenemos la expectativa de consolidar un sistema nacional de trazabilidad que no solo integre esos aspectos económicos que les he hablado, sino que también integre aspectos sociales y que también integre esos aspectos ambientales en la cadena de los suministros de minerales, que tenga unos estándares comunes para su comprensión, seguimiento y reporte. Y entonces hemos hablado muy bien de que de que el país asumió algunos compromisos en términos de estándares para la trazabilidad de los minerales, pero también hay una de la OCDE y también ahora esperamos empezar a trabajar en la debida diligencia ambiental, que también es muy importante. Entonces, es uno de los retos que tenemos en esta materia. Aquí tenemos pues como el impacto esperado que tiene la Agencia Nacional de Minería para la plataforma de trazabilidad de minerales, es lo que se viene, es un poco de lo que les he contado, entonces tener la trazabilidad de 89 minerales aprobados por la Agencia Nacional de Minería, donde tenemos también estaño, tantalio, wolframio, oro y cobalto. Por supuesto, tener información para el seguimiento y para la toma de decisiones informadas y para construir política pública. Fortalecer ese ejercicio de controlar actividades irregulares en la comercialización de los minerales, que nos ayude a fortalecer la formalización del sector. Les decía, de 300.000 transacciones mensuales, de 4.000 comercializadores inscritos en RUCON. Entonces, pues es un reto bien ambicioso. Tener información precisa de consumo interno, comercialización y exportación de minerales. Y finalmente, tener rastreo en línea de esas transacciones que nos permitan corroborar esos pagos de regalías y impuestos, que pues es la gran contribución también que tiene el sector al país. Tenemos también los retos que se tienen en materia de la de huella digital de minerales. Creo que acá no está avanzando. Bueno, acá está. Y entonces, como les decía, este proyecto lo que pretende es crear la huella de cada mineral para poder verificar su procedencia y de allí el servicio geológico ya tiene desarrollada una fase mínima viable donde tienen ya unos análisis, unos avances en caracterización geológica de los minerales en la conformación de unos laboratorios que tienen tecnología de última punta y que están en la sede Cali del Servicio Geológico. Lo que se espera es avanzar en el fortalecimiento de esa base de datos que tiene la información y consolidar esa articulación interinstitucional. Como se mencionaba, pues también es muy importante que nosotros desde el sector minas tenemos una competencia en temas de prevención de la ilegalidad, pero es muy importante la información que ofrecemos para que las autoridades que tienen competencia en temas de control hagan lo que les corresponde. Entonces, de allí que el Servicio Geológico Colombiano viene trabajando un ejercicio de articularse con el sector defensa, también con la Dirección Nacional de Inteligencia y en el marco de un ejercicio que se está haciendo en cooperación con Brasil, también vienen trabajando con la Policía Federal y Servicio Geológico con esa capacidad técnica, porque pues, esperamos que esta sea una herramienta de control. Espérenme. Y bueno, este es también un plus que tenemos del Servicio Geológico Colombiano y es que están empezando a analizar cuál puede ser una metodología para determinar la presencia de mercurio en el lingote, que precisamente nos permitiría tener una herramienta de control. Entonces es un tema innovador que se viene trabajando desde esta entidad. Siguientes pasos, entonces avanzar en la reglamentación. Tenemos pues la tarea muy importante de definir desde el ministerio esas metodologías para que los comercializadores presenten informes de debida diligencia a la Agencia Nacional de Minería, para que establezcamos esos requisitos técnicos, económicos para la producción, para la explotación, beneficio, comercialización de estos minerales, entre ellos el oro. En temas tecnológicos, esperamos que la plataforma de la Agencia Nacional de Minería, en apoyo con la DIAN, desarrolle también el módulo para registrar la información de las exportaciones y que a través de cooperación internacional a futuro pudieran trabajar también entre autoridades aduaneras para hacer un seguimiento hasta el consumidor final. Queremos también establecer un monitoreo de flujos económicos en la comercialización que nos ayude a que toda esta información que hace parte de ese ecosistema productivo y que tiene la Agencia Nacional de Minería nos permita tener un sistema de alertas tempranas
en el caso de que se presenten algunas operaciones sospechosas, que nos ayuda a ir cerrando la puerta a la ilegalidad. En temas pedagógicos, esperamos avanzar en este tema de vía diligencia con las comunidades, llevar estas herramientas que tenemos, estas guías a una app que estarían a disposición de toda la comunidad y también trabajar en formar oficiales de cumplimiento del sector, que lo haríamos con la UIAF y queremos hacerlo a través de líderes de asociaciones mineras para que puedan replicar en sus territorios. Nos ayuda a fortalecer la confianza que tenemos con el sector financiero y acercarnos. Y finalmente, continuar con estas capacidades institucionales, seguir trabajando con estas autoridades también para incorporar el análisis ya no solo en la comercialización que proviene de pequeña y mediana minería, sino incorporar también el renglón de comercialización internacional. Entonces, este es los avances que tenemos, hacia dónde vamos. Y ya quería cerrar acá este espacio con contar pues que la trazabilidad no solo conecta los datos como lo hemos hablado en esta charla, sino que también conecta esos propósitos que tenemos entre el territorio, la institucionalidad y por supuesto los mercados responsables. Muchas gracias a todos.